El 10 de marzo de 1995 el aire en la NBA se volvió denso. No era una final, no era un séptimo juego, era una ausencia que pesaba más que cualquier derrota. El New York Times lo escribió con precisión quirúrgica. La prensa ya no preguntaba si podía volver. Preguntaba ¿cómo se mantiene a una liga entera en suspenso sin jugar un solo minuto? ¿Cómo se domina el silencio con la misma fuerza con la que se domina el balón? The New York Times publicó la pieza de Harvey Arrington y puso palabras a una sensación que recorría vestidores, redacciones y bares deportivos. Cada entrenamiento privado, cada visita a un estadio, cada rumor se convertía en noticia nacional. No había declaraciones oficiales, pero había miradas. No había calendario, pero había expectativa. Y en el centro de todo, un hombre que ya lo había ganado todo y que aún así parecía deberle algo al juego. Para entender ese suspenso hay que volver atrás, a un niño que no nació siendo mito. En Brooklyn comenzó la historia, pero fue en Carolina del Norte donde se templó el carácter. Una familia trabajadora, disciplina sin concesiones y una madre que no aceptaba excusas. Allí el talento no era suficiente, había que merecer cada oportunidad. La competencia no era un espectáculo, era una forma de vida cotidiana. La casa fue la primera liga, el patio trasero, el primer estadio, hermanos que no regalaban nada y un padre que enseñaba con hechos, no con discursos. Perder no era una tragedia, pero rendirse sí lo era. En ese ambiente se forjó una obsesión silenciosa. No bastaba con ser bueno, había que ser mejor que ayer. ¿De dónde nace ese fuego que no se apaga ni cuando se alcanza la cima? En la universidad dio el salto de promesa a realidad. Un tiro decisivo lo presentó al país. Pero lo que vino después fue más importante: la comprensión de que la grandeza no es un instante, es una repetición constante. Entrenamiento tras entrenamiento, temporada tras temporada, el estándar subía y cuando llegó a la NBA, no llegó a adaptarse, llegó a imponer una nueva medida de excelencia. Chicago encontró en él algo más que puntos y victorias. Encontró una identidad. La ciudad obrera abrazó a un competidor feroz que no aceptaba medias tintas. Cada partido era una declaración, cada derrota una deuda. Con el tiempo llegaron los campeonatos, las finales dominadas, los momentos que todavía hoy se repiten en pantallas gigantes. Pero incluso en la cima, el hambre no desaparecía. La dinastía no fue casualidad. Fue método. Fue exigencia diaria. En cada práctica elevaba el tono, retaba a compañeros, tensaba el ambiente, no buscaba popularidad interna, buscaba perfección colectiva. Algunos lo entendían, otros lo sufrían, pero todos sabían que cuando sonaba el silbato final, la recompensa valía el desgaste. ¿Cuántos están dispuestos a pagar ese precio? Entonces, de pronto, el vacío, la retirada inesperada dejó a la liga sin su centro gravitacional. Las audiencias bajaron, las preguntas aumentaron. ¿Era definitivo? ¿Era una pausa? El béisbol ocupó titulares, pero el baloncesto seguía esperando, porque cuando alguien redefine una era, su ausencia también redefine el paisaje, y la NBA, sin él, parecía incompleta. El béisbol fue un intento honesto de respirar otro aire, campos distintos, rutinas distintas, una humildad nueva. Allí no era el mejor del mundo. Allí tenía que aprender desde abajo. Y sin embargo, incluso lejos del aro, el foco no se apagaba. Las cámaras lo seguían, el público comparaba, el recuerdo del número 23 seguía flotando en cada arena. En 1995, ese silencio comenzó a romperse con murmullos. Se le veía entrenar. Se hablaba de visitas discretas a pabellones, compañeros que recibían llamadas. Cada detalle era examinado como si fuera una pista en una investigación nacional. Arrington lo resumió con claridad. A la cuestión ya no era si podía volver al nivel más alto, era cuando decidiría hacerlo. Cada entrenamiento privado pesaba, cada rumor movía mercados y esperanzas. Los Bulls observaban, los rivales también. Volver significaba algo más que ponerse un uniforme, significaba exponerse al juicio más severo. ¿Y si ya no era el mismo? ¿Y si el mito superaba al hombre? En el borde del regreso no hay red de seguridad, solo memoria y expectativa. Los jóvenes talentos de la liga olían oportunidad. Pensaban que la puerta estaba abierta. Las franquicias ajustaban estrategias. La competencia se redistribuía. Pero en el fondo, todos sabían que si regresaba, el orden volvería a alterarse. No se trataba solo de puntos por partido. Se trataba de liderazgo,
de presencia, de esa sensación de que el último tiro tenía dueño. Pero los grandes competidores no negocian con el miedo, lo enfrentan. La disciplina aprendida en casa no se evapora con los títulos. El estándar interno no entiende de pausas. En cada sesión de tiro, en cada ejercicio, se medía a sí mismo contra la versión que había dejado atrás. No contra la liga, no contra los críticos, contra su propio legado. La presión no venía solo del exterior, venía del espejo, del recuerdo de finales dominadas, de defensas asfixiantes, de noches perfectas. Regresar implicaba aceptar que el tiempo había pasado, que el cuerpo cambia, que el ritmo puede tardar en volver. Y aún así, elegir competir. Porque para algunos hombres, competir no es una opción, es identidad. El 10 de marzo de 1995, la tensión alcanzó su punto máximo. La liga estaba suspendida en una espera colectiva. Los aficionados miraban el calendario como si pudiera responderles. Los periodistas llenaban columnas con hipótesis. Y en medio de ese ruido, él guardaba silencio. A veces, el silencio es la jugada más poderosa. Y así se llega al borde del abismo. No el de la derrota, sino el del regreso. Ese instante en el que todo lo construido puede ampliarse o quebrarse. En ese borde cabe una frase de 2 palabras. Una frase que no necesita explicación, que no admite matices. Una frase capaz de devolverle el pulso a una liga entera. Cuando finalmente llegó, no fue un discurso largo, no fue una rueda de prensa interminable. Fue simple, directo, casi frío. Pero detrás de esa brevedad había meses de reflexión, de dudas, de preparación silenciosa. 2 palabras que atravesaron redacciones, vestidores y hogares. 2 palabras que transformaron el suspenso en electricidad. Porque cuando alguien así decide volver, no solo regresa un jugador, regresa una era, regresa la exigencia máxima, regresa la sensación de que cada noche puede ser histórica. El suspenso termina, pero empieza otra prueba de mostrar que la llama sigue intacta. Y esa prueba no se gana con recuerdos, se gana con hechos. El regreso no fue perfecto desde el primer minuto. Hubo ajustes, hubo desgaste, hubo noches en las que el ritmo parecía ajeno. Pero la competitividad seguía allí, intacta. La mirada era la misma. El lenguaje corporal no había cambiado. Y poco a poco, la liga volvió a inclinarse hacia su gravedad inevitable. La historia cerró el círculo como comenzó, con una expectativa insoportable. La prensa dejó de preguntar ¿cuándo?, porque la respuesta estaba frente a ellos. El juego recuperó su epicentro, y los que habían dudado comprendieron algo esencial en la grandeza auténtica: no desaparece. Solo espera el momento exacto para manifestarse. Si creciste viendo esa espera, si sentiste esa tensión en el pecho frente al televisor, este canal es tu casa. Aquí no contamos estadísticas frías, contamos historias que marcaron una generación. Suscríbete, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad que entiende que el deporte no es solo juego, es carácter, memoria y legado.